Viernes, 4 de abril de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0204. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidades administrativas. El artículo 124, fracción, de la Ley General relativa, no viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la medida precautoria derivada del inicio de un procedimiento de investigación por hechos posiblemente constitutivos de faltas administrativas. Consistente en la suspensión de su cargo. El juzgado de distrito negó el amparo. Contra ello interpuso recurso de revisión y argumentó que el artículo citado es inconstitucional, al no precisar la duración de la referida medida precautoria. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 124, fracción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica al no prever un plazo de duración de la medida cautelar consistente en la suspensión del encargo del servidor público sujeto a una investigación en un procedimiento administrativo. Justificación. En la contradicción de tesis 311/2015, el Pleno de este alto tribunal analizó el artículo 21, fracción v, cuarto párrafo, de la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y concluyó que, 1. En el procedimiento de responsabilidades administrativas se otorga una facultad discrecional para suspender temporalmente a un servidor público si se estima pertinente para la continuación o conducción de las investigaciones. 2. La medida puede decretarse antes o al momento de que el servidor público sujeto a investigación sea notificado del inicio del procedimiento y puede abarcar tanto sus funciones como la retención de sus percepciones. 3. Es una medida precautoria que cuenta con sustento constitucional y legal, pues si bien se priva al servidor público de la posibilidad de continuar prestando sus servicios en el órgano de gobierno de que se trate, lo cierto es que es razonable al proteger el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública. Que el referido artículo 124, fracción, no establezca el plazo que durará la medida cautelar no lo hace inconstitucional, pues no implica que su duración pueda ser ilimitada, ya que no subsiste por sí misma sino que es accesoria del procedimiento del cual deriva. De los artículos 123 y 125 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se desprende que las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutora que decrete medidas cautelares, las cuales se tramitarán de manera incidental. Es decir, las medidas cautelares en el procedimiento de investigación administrativa se generan con motivo de éste y no pueden existir independientemente de él. Por ello se entiende que, como cualquier otra medida cautelar, durarán hasta que se dicte la resolución final en el procedimiento. Segunda sala. 2 de 9. Registro digital, 203-0181. Tipo, aislada. Actos previstos en el artículo 28, fracción 7, constitucional. El mandato de no ejecutarlos hasta que se resuelva el juicio de amparo está dirigido a la autoridad administrativa, surge desde la admisión de la demanda y no depende de pronunciamiento previo del juzgador. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra una resolución definitiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que consideró inejecutable por actualizarse una de las hipótesis previstas en el referido artículo 28, fracción 7. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. En el incidente de suspensión solicitó al juzgado de distrito que obligara a la autoridad responsable a pronunciarse sobre la inejecutabilidad de la resolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la inejecutabilidad de los actos en los que la COFESE impone multas o desincorpora activos, derechos, partes sociales o acciones constituye un mandato constitucional dirigido a la autoridad administrativa, lo que implica que su obligatoriedad surge desde la admisión de la demanda y no depende del pronunciamiento del juzgado de distrito. Justificación. En el precepto referido se establece la prohibición absoluta de la procedencia de la suspensión de los actos reclamados en amparo emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por la COFESE. También prevé el diferimiento de la ejecución en los que se impongan multas o desincorporen activos, derechos, partes sociales o acciones
A diferencia de la suspensión, que requiere un análisis para determinar si procede o no suspender la ejecución del acto reclamado. La inejecutabilidad de los actos referidos constituye un mandato dirigido al órgano regulador, lo que implica que su obligatoriedad no depende de la decisión del órgano jurisdiccional y es ajena al pronunciamiento de la medida cautelar, pues constituye una obligación impuesta al órgano regulador que debe cumplir de inmediato, desde la admisión de la demanda de amparo. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 3 de 9. Registro Digital, 203-0193. Tipo, aislada. Derechos de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado. El artículo 10, sección 4, inciso D, punto 6, incisos A, B y C, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2020, que prevé las tarifas relativas. Viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra el artículo referido, publicado en el periódico oficial local el 31 de diciembre de 2019. Al considerar que viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 10, sección 4, inciso D, punto 6, incisos A, B y C, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2020, que prevé las tarifas por derechos de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado, viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Justificación. Las autoridades están obligadas a proporcionar de manera inmediata el servicio de suministro de agua potable, el cual comprende alcantarillado y saneamiento o drenaje sanitario y, a su vez, deben garantizar los derechos a la salud en el más alto nivel posible, mediante la implementación de sistemas que aseguren su acceso, y a un medio ambiente sano. Sobre la interrelación horizontal de causa-efecto entre este último y el derecho al agua, como derechos humanos, cuentan con los principios de interdependencia e indivisibilidad, por lo que están relacionados entre sí y deben gozar de igual atención y urgente consideración, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente. Desde la vertiente del saneamiento, como parte de un sistema técnico de desarrollo y suministro, el acceso al alcantarillado se traduce en una faceta del derecho humano de acceso al agua potable, lo que deviene de la necesidad de procurar el cuidado del vital líquido, como recurso limitado, su aprovechamiento y asignación, cuya realización evita trastornos ambientales y protege el derecho a un medio ambiente sano. Por lo que es válido que el derecho al agua, usualmente identificado con las características de disponibilidad, calidad y accesibilidad, también comprende, en sentido inverso, la posibilidad de que no pueda racionarse sin garantizar el mínimo vital y que se garantice que el suministro no sea de agua contaminada o insalubre y que, en su caso, dichas aguas sean tratadas, reutilizadas, etc. Lo que implica que su evacuación o asignación se realice dentro de un sistema adecuado para que sus residuos sean tratados o saneados. No obstante, la regulación del derecho al agua en un segundo nivel, ley, no autoriza que el Estado grave en forma desproporcional e inequitativa y ajena el servicio que proporciona, con tarifas basadas en los litros por segundo que se estimen requeridos para inmuebles de uso no doméstico, pues no guardan relación con el costo que implica la prestación del servicio. Por lo que la norma impugnada es inconstitucional, de ahí que la sentencia protectora sea para el efecto de que se desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa las tarifas que prevé y que no se le apliquen de forma presente y futura. Que se le devuelva la cantidad que resulte a su favor por concepto de conexión a redes del sistema de agua potable y alcantarillado y se le aplique la diversa tarifa prevista en el propio artículo 10, sección 4. Inciso D, punto 2, inciso A, subincisos 1 y 2. Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 203-0194. Tipo, aislada. Incidente de suspensión en amparo indirecto. Es improcedente contra actos de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Hechos. En amparo indirecto se solicitó la suspensión provisional contra resoluciones definitivas de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
El juzgado de distrito determinó que es improcedente tramitar el incidente de suspensión, por disposición expresa del artículo 28, fracción 7, de la Constitución Federal. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no procede tramitar el incidente de suspensión en amparo indirecto contra actos de la COFECE. Justificación. El referido precepto constitucional, replicado en el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece la prohibición absoluta de la procedencia de la suspensión tratándose de actos emitidos por la COFECE. Esto implica que los órganos jurisdiccionales que conozcan de los amparos promovidos contra esos actos no deben ordenar la tramitación del incidente respectivo, ya que invariablemente se negará la medida cautelar al no existir materia para realizar el análisis conducente, conforme a las normas y principios generales que la rigen. Ello no impide a las personas juzgadoras pronunciarse sobre si el acto reclamado se encuentra en los supuestos de inejecutabilidad previstos en el precepto constitucional mencionado, pues como rectoras del procedimiento de amparo están obligadas a garantizar su legal tramitación y a otorgar certeza jurídica a las partes, en atención al derecho de acceso efectivo a la justicia. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 5 de 9. Registro digital, 203-0205. Tipo, aislada. Supuestos de inejecutabilidad previstos en el artículo 28, fracción 7, constitucional. El juzgado de distrito tiene la facultad para determinar si los actos reclamados los actualizan. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra una resolución definitiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, que consideró inejecutable hasta la resolución definitiva del juicio, por actualizarse una de las hipótesis previstas en el referido artículo 28, fracción 7. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. La quejosa solicitó que la COFECE confirmara la inejecutabilidad del acto reclamado, sin embargo, ésta consideró que no se ubicaba en esa hipótesis constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juzgado de distrito de oficio o a petición de parte tiene la facultad de pronunciarse, desde la admisión de la demanda de amparo hasta su resolución, respecto a si los actos reclamados actualizan los supuestos de inejecutabilidad previstos en el referido precepto constitucional. Justificación. El hecho de que el precepto señalado obligue a la COFECE a diferir la ejecución de los actos que impongan multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, desde la admisión de la demanda de amparo, no impide a los juzgados de distrito, de oficio o a petición de parte, pronunciarse al respecto. Como rectores del procedimiento deben garantizar la legal tramitación del juicio y otorgar certeza jurídica a las partes. Entre lo que se encuentra lo relativo a si el acto reclamado actualiza alguno de los supuestos de inejecutabilidad previstos en el artículo citado. Ello en atención al derecho de acceso efectivo a la justicia, conforme al cual no basta que una persona tenga acceso a los tribunales dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con el fin de que, a través de un procedimiento en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre su pretensión, sino que, además, es imperante que con posterioridad al juicio, la resolución emitida tenga eficacia, es decir, que sea posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, para lo cual es necesario velar por la preservación de la materia del juicio de amparo. Si bien la obligación de no ejecutar el acto reclamado corre a cargo de la COFECE, lo cierto es que ante la discrepancia entre las partes, el órgano jurisdiccional debe resolver lo conducente, en aras de proteger la certeza jurídica. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 6 de 9. Registro digital, 203-0206. Tipo, aislada. Supuestos de inejecutabilidad previstos en el artículo 28, fracción 7, constitucional. El pronunciamiento respecto a si los actos reclamados los actualizan debe hacerse en el cuaderno principal del juicio de amparo. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra una resolución definitiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE,
que consideró inejecutable hasta la resolución definitiva del juicio, por actualizarse una de las hipótesis previstas en el referido artículo 28, fracción 7. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. La quejosa solicitó que la COFECE confirmara la inejecutabilidad del acto reclamado. Sin embargo, esta consideró que no se ubicaba en ninguno de los supuestos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante el pronunciamiento de la COFECE en cuanto a la inejecutabilidad del acto reclamado, el juzgado de distrito debe resolver en el cuaderno principal de oficio o a petición de parte si el acto reclamado se ubica en las hipótesis previstas en el artículo constitucional citado. Justificación. Si bien el mandato de no ejecutar los actos en los que la COFECE imponga multas o desincorpore activos, derechos, partes sociales o acciones está dirigido a dicho órgano regulador, sin que sea necesario un pronunciamiento previo y expreso del juzgado de distrito, lo cierto es que de oficio, a petición de parte, o en el supuesto de que exista una controversia, debe pronunciarse al respecto para otorgar certeza jurídica en el juicio, lo cual debe realizar en el cuaderno principal. Bajo la consideración de que la inejecutabilidad de los actos de la COFECE es ajena a la medida cautelar. De ser necesario, en el cuaderno principal podrá ordenarse la apertura de un incidente innominado en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en el que se podrá a. Ofrecer pruebas. b. Dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. c. Suspender el procedimiento. d. Celebrar la audiencia en la que se reciban y desahoguen las pruebas. e. Presentar alegatos y d. Dictar la resolución correspondiente. Ello independientemente de que la controversia entre la quejosa y el órgano regulador se haya suscitado con motivo de una confirmación de criterio, ya que no puede considerarse ajena o independiente del juicio de amparo en trámite, pues implica que la quejosa estima que la COFECE no cumplió con el señalado mandato constitucional. Estimar lo contrario generaría una nueva cadena impugnativa que no resolvería la controversia suscitada respecto al legal actuar de la COFECE, lo que contravendría el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido por en el artículo 17 constitucional. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 7 de 9. Registro Digital, 203-0207. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Debe negarse contra la resolución de una institución de educación superior que impide a un presunto agresor continuar siendo alumno regular y ejercer sus derechos escolares, cuando se le sancionó por actos constitutivos de violencia de género. Hechos. En 2 procedimientos disciplinarios seguidos contra un alumno con motivo de actos constitutivos de violencia de género, el Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México lo sancionó con suspensión de sus derechos escolares por los plazos de 12 y 6 meses, respectivamente. Contra esas resoluciones promovió amparo indirecto, y el juzgado de distrito le concedió la suspensión definitiva para que se le permitiera continuar como alumno regular. En revisión, las autoridades recurrentes argumentaron que el juzgado de distrito no juzgó con perspectiva de género, pues las sanciones fueron impuestas con motivo de conductas que constituyen violencia de género cometidas contra una alumna del mismo plantel. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en un procedimiento disciplinario escolar se advierta la existencia de actos constitutivos de violencia de género, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por el presunto agresor para el efecto de continuar siendo alumno regular de la institución educativa a la que también acude la tercera interesada. Justificación. De los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, así como de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y del Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se advierte que el contexto de violencia generalizado contra las mujeres ha sido reconocido por las autoridades tanto a nivel nacional como internacional, y a través de diversos cuerpos normativos se han implementado medidas para atenderlo. Ello evidencia el interés social en la persistencia de medidas y actuaciones cuyo propósito es eliminar este tipo de conductas. Por tanto,
si el acto reclamado consiste en la suspensión de la calidad de alumno regular en una institución educativa, derivada de conductas catalogadas como violencia de género. Ello constituye una medida adoptada por la institución en cumplimiento a las obligaciones impuestas tanto a nivel nacional como internacional. Otorgar la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso continúe ejerciendo sus derechos inherentes a la condición de alumno regular es contrario al interés social y a disposiciones de orden público. El Estado mexicano se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual incluye la obligación de las personas juzgadoras de ser especialmente cuidadosas para evitar la amplificación de las experiencias negativas secundarias o hechos de violencia de las víctimas revictimización, pues de otra manera se verían incumplidas las obligaciones constitucionales, así como los compromisos contraídos en materia de eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8/9. Registro Digital, 203-0186. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material. Cuando se promueve después de la sustitución de la autoridad que la emitió, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la responsable sustituta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si eran competentes por razón de territorio para conocer del amparo directo en materia agraria en contra de una sentencia que no requería de ejecución material, promovido tras la entrada en vigor de un acuerdo general que motivó la sustitución de la autoridad que la emitió. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material, cuando se promueve después de la entrada en vigor de un acuerdo general que motivó la sustitución de la autoridad que la emitió, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la responsable sustituta. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 141/2015, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable. Al ser aplicable la regla general de competencia prevista en el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley de Amparo. Las salas del Alto Tribunal también han sostenido que la sustitución de la autoridad responsable acontece cuando por virtud de una reforma constitucional o legal, de un impedimento, excusa o cualquier otra causa, esta cesa de tener jurisdicción en el asunto o se encuentra impedida para cumplimentar la sentencia de amparo, adquiriendo ese carácter la autoridad que se aboca al conocimiento del asunto o aquella en la que recae la obligación de acatar el fallo protector. En ese contexto, la competencia por razón de territorio en el supuesto analizado debe fijarse con base en el domicilio de la responsable sustituta, por ser incluso la única que podrá cumplir con las determinaciones dictadas en el juicio de amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9/9. Registro Digital, 203-0196. Tipo, jurisprudencia. Motivación legislativa. La exigida por los artículos 12 y 12 bis de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, para reformar la Ley de Ingresos Estatal, debe atender a la libertad configurativa del sistema tributario. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la motivación legislativa para reformar la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2022, y que implementó una segunda sobretasa al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Mientras que uno consideró que el legislador debió justificar la existencia de un déficit presupuestario en los rubros de seguridad pública e infraestructura, el otro estimó que ese argumento específico no era exigible. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte,
con residencia en la Ciudad de México, determina que para modificar la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, se debe cumplir con la motivación requerida por los artículos 12 y 12 bis de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, para lo cual el legislador debe exponer las justificaciones razonables que estime pertinentes con un mínimo de exigencia, dada la libertad configurativa. ¿Con qué cuenta para conformar el sistema tributario? Justificación. Acorde con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia fiscal el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para conformar el sistema tributario, por lo que su motivación legislativa debe ser de carácter ordinario y no reforzado. Conforme al artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en las reformas a las leyes se observarán los mismos trámites establecidos para su formación, por lo que las relativas a la Ley de Ingresos deben cumplir, en lo conducente, con los artículos 12 y 12 bis de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de la propia entidad. En ese sentido, la motivación exigida para incorporar una segunda sobretasa al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal corresponde al amplio margen configurativo con el que cuenta el legislador para definir las cargas fiscales, por lo que puede exponer las justificaciones razonables que estime pertinentes con un mínimo de exigencia, sin que deba expresar una razón o argumento específico para tal efecto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.